Bien, continuamos aquí en Esquina América, el programa del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte. Y para continuar, como habíamos dicho al principio del programa, hablando sobre la situación de Cuba y el desarrollo de esta vacuna que han anunciado la semana pasada, tenemos como invitado al doctor Andrés Trota, quien es médico graduado de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas de Cuba, magíster en epidemiología, gestión y políticas en salud, doctor en epidemiología y quien es actualmente el director del doctorado en salud colectiva de la Universidad Nacional de Lanús. Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para ustedes, gracias por la invitación. Gracias. Doctor, el 2020, con toda seguridad, para quienes tenemos edad suficiente, va a ser recordado como el año de la pandemia, ¿no? Con todo lo que esto ha implicado para nuestras vidas, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, el crecimiento de los contagios y de los rebrotes, los necesarios hábitos de higiene y la prevención, la preocupación por nuestros mayores y por las muertes por la enfermedad, ¿no? Pero también, con seguridad, vamos a recordar las muestras de solidaridad y la esperanza por el desarrollo de una cura que nos devuelva la tranquilidad y que nos permita encontrarnos nuevamente con los nuestros y seguir adelante. Y en este sentido, Cuba ha sido una vez más uno de los primeros faros que brillaron cuando la pandemia llegó a Europa, sobre todo, y la Brigada Médica Henry Riv se trasladó a Italia para apoyar en Lombardía, que era el principal foco de contagio en ese momento. Hoy, como ya hemos señalado, Cuba está presente en al menos unos 30 países combatiendo la pandemia. ¿Cómo es que un país que, como Cuba y otros países de América Latina también, lamentablemente, pero Cuba en particular, sufre un bloqueo a su desarrollo, no solo económico, sino también cultural, artístico, deportivo y, por supuesto, científico-tecnológico desde hace más de 50 años, puede aportar tanto al mundo en momentos donde las grandes potencias, como el mismo Estados Unidos, está en jaque por la pandemia? Bueno, me parece que digamos, puede aportar mucho por toda su trayectoria de construcción social, de apuesta a un proyecto que no se piensa mirándose al ombligo, sino se piensa en relación y en el contexto de los países y el momento histórico. Creo que, digamos, la centralidad de la potencia, de por qué hoy puede posicionarse de esa forma Cuba, es porque Cuba siempre ha estado mirando a otros países, a sus hermanos países, hacia el contexto internacional y apostando a su propio crecimiento en un marco de relaciones internacionales. Nunca, quizá a veces se dice, bueno, está aislada del mundo. Bueno, esto es una demostración que me parece más que cabal de que Cuba jamás, digamos, ha tenido una mirada autocentrada, sino que siempre ha tenido una mirada, una proyección que se puede organizar siempre sobre valores que justamente la pandemia pone en relevancia, que son los valores de solidaridad, de mirar al otro, de la apuesta por el otro. En ese sentido, lo que justamente muestra es que no se trata solo de tecnologías duras, por decirlo de alguna forma, que también es otro tema que pone en el centro de la escena la pandemia, como que si necesitáramos tecnologías duras, se necesitan respiradores, se necesitan capacidad de atendimiento. Bueno, Cuba no solamente tiene eso, sino que tiene y piensa las tecnologías duras como una tecnología social, como una construcción de una praxis social. Hola, Andrés, Magalí Gómez te saluda. Andrés, esta semana, bueno, estamos conversando de los aportes de Cuba, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la pandemia, desde este posicionamiento que vos bien nos marcabas, y se iniciaron las pruebas de lo que se denomina su candidato vacunal contra el coronavirus, ¿no? Que se llama Soberana 01. En ese sentido, te queríamos consultar a qué se refieren cuando se habla de candidato vacunal y qué necesita un país para poder desarrollar una vacuna de estas características. Bueno, a ver, digo, como ahora incluso ha vuelto está cada vez más comunicado por los medios sociales, levantan esto y cada vez
la gente que no viene de ese campo está aprendiendo y se comunica más qué significa desarrollar una vacuna. Lo cual me parece que es muy interesante porque implica un nivel de articulación, apuesta, proyecto muy complejo, que implica no solamente la articulación de recursos necesarios en términos de producción de conocimiento científico, sino logística e insumos específicos. Entonces, en ese sentido, Cuba ha hecho una apuesta desde los años 80, digamos, desde el inicio de los años 60, a desarrollar todo un proyecto y un polo científico-tecnológico que quizá el antecedente más relevante por simplemente marcar un hito tiene que ver con aquel desarrollo de la vacuna para el meningococo. Justamente todo ese proceso es lo que hoy permite que Cuba esté posicionándose en el escenario internacional como uno de los países que tiene las características que ustedes mencionaron: bloqueado, una isla, pequeño, un país del tercer mundo, digamos, y que además se inscribe en un proyecto social particular que difiere que tiene un camino y un sentido propio. Entonces, en ese sentido, y los cubanos creo que lo han comunicado muy rigurosa y humildemente, como lo suele caracterizar, este candidato vacunal, que está en su fase 2, por lo cual está haciendo varios ensayos clínicos en el contexto de la isla, se presenta como un candidato muy fuerte, aprovechando lo que ya se conocía de las vacunas y viendo cuál es la capacidad de generar una buena respuesta, ser efectiva, etcétera. Reunir todas las condiciones para producir esa vacuna para el contexto de la población cubana en principio, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en la fase 2 de los estudios. Eso es muy importante. Es uno de los 30 países que se posicionó en esa carrera con un nivel de avance muy importante. Esa fase 2 después va a pasar a la próxima fase 3, que ya son estudios poblacionales más extendidos, pero junto a todo eso viene el desarrollo biotecnológico que hay por detrás. Entonces, eso es una marca de agua muy importante. Pocos países tienen esa capacidad de generar su propia, a través de sus propias investigaciones, una vacuna. Eso es casi, te diría, de los países del primer mundo, que tienen capacidad acumulada de investigación, de tecnología, etc. En ese sentido, es absolutamente inaudita esa experiencia para el contexto latinoamericano. Justamente, Andrés, nos estabas comentando, ¿no?, de estos nuevos aprendizajes que como sociedad, como comunidades, tenemos que ir incorporando con esta nueva situación, esta nueva normalidad. Y en ese sentido queríamos consultarte, como para poder profundizar un poco más, ¿cuál es el camino que recorren los diferentes proyectos de vacuna, ¿no? Recién mencionabas la fase 2, la fase 1, bueno, ¿qué significa esto, no? Y cuál es el resultado que se persigue, qué es lo que se busca, ¿no?, con todas estas diferentes fases y estas diferentes vacunas que están dando vueltas, pero bueno, particularmente enfocándonos en la de Cuba. Bueno, a ver, las vacunas siguen básicamente un camino que ya está regulado a nivel internacional, que la comunidad científica de alguna forma tiene estandarizado, y que en general, y esto es algo bien particular de este momento, llevaba en torno a 2, 3 años, incluso más tiempo, hasta 10 años, para tener toda la certeza de que era una vacuna, que esa vacuna que se estaba desarrollando era efectiva, segura y adecuada para diferentes poblaciones. En ese sentido, las fases y el proceso se mantiene igual. Lo único que se han acelerado muchísimo los tiempos, y eso es para el conjunto de la comunidad internacional. En ese sentido, las fases no es que se van a saltear, sino que se adelantan en tiempo. Eso es una característica que los cubanos, la ciencia, digamos, el campo científico cubano, ha sabido adaptarse, interpretarlo y adaptarse a esa demanda y necesidad. Entonces, esa es una primera cuestión. Creo que el otro tema, que sí es innovador, es que
candidato que están desarrollando en Cuba se hace sobre la base de plataformas vacunales preexistentes. Entonces aprovechan la tecnología y la investigación ya desarrollada para, digamos, avanzar más rápidamente en el testeo y en búsqueda de un candidato que sea con buena seguridad y efectividad. Es además, los candidatos vacunales tienen una proyección internacional. Ahí es donde, digamos, va a encontrar, yo creo, uno de los principales desafíos el campo científico cubano para que de nuevo no vaya a pasar todo el proceso que pasó en la vacuna contra el meningococo, que sinceramente fue sistemáticamente denostada, hubo muchas formas por cuenta de la legislación del bloqueo económico y social que existe con Cuba, motorizado por Estados Unidos, para actuar y para que esta vacuna no trascienda. Elementos de eso hay ya desde este momento. O fíjate que cuando desde el Instituto Cubano Finlay, ¿no? De vacuna, registran el ensayo clínico, que es una base de datos que está disponible para OMS, es de consulta pública, uno puede entrar no solamente en los sitios cubanos, los portales cubanos, que ahí está toda la información disponible, sino que es registrada en la base de datos que tiene OMS, incluso en las que ahora han montado diferentes conglomerados mediáticos, como el New York Times, etc. También ahí aparece este registro. Entonces, yo creo que ahí va a haber un gran desafío para el campo científico cubano para lograr romper ese cerco, porque sistemáticamente es avasallado. Entonces te decía, ahora hicieron la presentación para todo el país, que habitualmente ellos tienen el formato de mesa redonda, un programa de divulgación, y sistemáticamente no se pudo transmitir eso por vías sociales, por las redes sociales. Google lo bloqueó, YouTube bloqueó, tuvieron que optar por Facebook y después tuvieron que cambiar cuenta. Una cosa que, digamos, es impensada, sinceramente, pero justamente es todo el tiempo operando sobre ese tipo de acciones. Así que yo creo que ahí hay un gran desafío para el campo científico cubano. Ahora, evidentemente, la propuesta y el proyecto de la existencia de este candidato vacunal abre y obliga a repensar, no en el contexto cubano, sino en el contexto internacional, las posibilidades de, bueno, a ver qué hacemos con esto, porque entran muchísimos otros intereses que son, yo creo que mucho más importantes que los que sostienen al bloqueo económico contra Cuba. Así que en términos de geopolítica internacional, me parece que se viene un momento interesante para poder repensar ese contexto internacional. Sí, totalmente, totalmente. Ahí, bueno, justamente vos mencionabas, ¿no? Toda la tecnología preexistente, digamos, ¿no? Toda la información, evidentemente, y es reconocido en el mundo, a pesar de estos bloqueos que estás mencionando, que efectivamente suceden constantemente. Pero bueno, no he sabido que Cuba tiene un gran aporte con las brigadas médicas que van a los diferentes países haciendo misiones. Bueno, muchos aportes, muchas personalidades del mundo van a Cuba para tratarse en el sistema de salud. Bueno, y tiene muchas particularidades este sistema de salud, ¿no? Bueno, vos estudiaste allá en Cuba, así que lo conocés muy, muy de cerca. ¿Qué puedes contar, digamos, de este sistema, ¿no? Que tiene una característica más preventiva y que justamente no va contrario a lo que son los intereses, vos recién mencionaste, intereses, me imagino que te referís a los intereses económicos que están detrás de la salud, y que Cuba tiene un planteo y un posicionamiento completamente diferente, ¿no? Bueno, ¿qué nos podés contar al respecto? Dos o tres características más que interesantes en ese sentido. A ver, ¿cómo llega a Cuba el contexto de la discusión de la vacuna? No como mercancía, sino como un derecho a la salud. Eso es un parteaguas impresionante que hay que marcarlo. Digo, a pesar de las buenas noticias de que tenemos que en Argentina vamos a ser parte de los testeos que se van a hacer, etc. Pero la discusión, por lo menos que nosotros tenemos acá, es, bueno, ¿cuál va a ser la participación del Estado? ¿Va a financiar? ¿No va a financiar? ¿Quiénes van a financiar?
pensando que, digamos, por lo menos hasta ahora lo que significa en términos de costo, la vacuna estaría entre los 2 y 30 dólares. Entonces, multiplicar 2, 30 dólares por 40 millones, en el caso de Argentina, los 11 y pico de millones para los cubanos, es mucho dinero, es mucho dinero. Y si a eso le sumás que todavía no está claro ni para Cuba ni para los diferentes candidatos vacunales cuántas dosis habría que dar. Entonces, eso tenés que multiplicar por 2, 3, 4, depende de la cantidad. Entonces, estamos hablando de enormes cantidades de dinero que marcan un escenario geopolítico muy importante. Ese me parece que es, digamos, el otro tema. El económico, me parece que el tema social es fundamental. Eso le da otra perspectiva a la vacuna, otra perspectiva para el contexto cubano. Digamos, es un derecho social, que no es un derecho sanitario, que es lo que yo quiero, eso me parece que es un elemento muy central. Está pensado como un derecho a la salud, un derecho social básico. En ese contexto, si uno lo compara al contexto argentino, estamos mucho más atrás, porque estamos peleando por tener producción pública de medicamentos, por un Estado activo y participante. Bueno, ese escenario está resuelto hace mucho tiempo en Cuba. Ese es un elemento. El otro elemento es que, el tema de la discusión de las vacunas es un tema muy interesante porque casi parece como la gran solución. Yo soy muy, digamos, cuidadoso en mostrar esas ideas, porque, digamos, no es que la vacuna va a solucionar, ¿no? Digo, obviamente que va a ser una acción y una intervención central, y si funciona, evidentemente vamos a estar cambiando el escenario. Ahora, esa pretendida normalidad que teníamos antes de la vacuna es un pasado distópico, te diría, porque ¿qué queremos? ¿Volver a qué normalidad? A esa normalidad que nos llevó a un escenario donde la pandemia impacta no en las grandes urbes por ser grandes aglomerados, sino por ser concentraciones de grandes desigualdades. Entonces, si hoy tenemos el escenario que tenemos en el AMBA, no es porque acá estamos todos juntos y amontonados, sino porque es un lugar que concentra grandes desigualdades. Entonces, en ese sentido, nuevamente, el escenario cubano, que no se trata de un país de altísimo PBI, ni mucho menos, pero es un país muy igual, en términos, comparando la desigualdad que tenemos nosotros con la de los cubanos, uno podrá decir, los cubanos lo reconocen, digo, un país pobre, pero no es desigual. Lo cual, eso marca muchísimo también cómo se desarrolla la pandemia, ¿no? La dinámica de la pandemia, sí, por un lado. Y por otro lado, las características de cómo se organizan los sistemas de salud. Si uno ve los datos en Argentina, bueno, es muy interesante cómo se ha empezado a disparar la pandemia en provincias en las que el sector privado es mayoritario. Uno analiza el sistema de salud en Chaco, en Río Negro. Hay una participación del sector privado central frente a un Estado, digamos, una salud pública que tiene una reducida presencia en esos escenarios provinciales. Cuba es otro, obviamente, digamos, es una salud pública que tendrá sus discusiones y problemas que se pueden analizar, etcétera. Pero eso es una diferencia central. Entonces, cuando uno ve, incluso comparando con escenarios iniciales de la pandemia, como fue Europa y Asia, bueno, de nuevo, fueron lugares donde la salud está fundamentalmente privatizada y el impacto que eso produjo en un escenario de desigualdad fue terrible. Y estamos hablando de países desarrollados, de los supuestos países del primer mundo, España, Italia, Inglaterra, que además tienen otra característica y en eso retomo con lo que iniciamos al principio, es la propia historia. Vos fíjate lo que pasó, es paradigmático. Tres países que tienen una historia de desarrollo científico, sanitario importante, como son Inglaterra o Reino Unido, que tiene una historia de salud y de epidemiología notable, además de un sistema de salud post Segunda Guerra Mundial centrado como un derecho público, ¿no? Porque el NHS, el sistema de salud británico, es un sistema que todo el mundo mira.
fíjate lo que pasa en Estados Unidos, que tiene una escuela y una tradición de salud pública impresionante. Fíjate lo que pasa en Brasil con el campo de la salud colectiva, digo, ese también el nombre del doctorado nuestro y del instituto, que tiene una tradición enorme de diálogo y muy creativa y muy fecunda, y sistemáticamente en esos países se negó la existencia de la pandemia. Se negó. Vos fíjate la intervención que tuvo Bolsonaro respecto a cómo intervenir en el contexto de la pandemia. Cero, lo negó. Francamente, una cosa de los propios colegas brasileños no aceptan, es imposible como ese nivel de locura o desatino. Fíjate, Boris Johnson tuvo que pasar por el escenario de la infección propia para agradecer al NHS lo que hizo por salvarle la vida. Bueno, ni hablemos de lo de Estados Unidos, que además eclosiona junto con el contexto sanitario, el contexto histórico de racismo, etcétera, etcétera. Nada de esos escenarios pasa en Cuba. En Cuba, además, recuperan la trayectoria histórica de la salud pública. Entonces, ese es otro elemento muy importante para pensar, bueno, vamos a volver a un escenario de normalidad prepandémico. Bueno, yo creo que estamos en un escenario que viene de esa normalidad. Entonces, pensar en esa vuelta a la normalidad, parece que hay que pensar de nuevo las preguntas, que es muy difícil en este momento también bancarse la incertidumbre que genera las preguntas, ¿no? Es tal el nivel de incertidumbre que obviamente es intolerable. Entonces, hay que poder recrear las preguntas para poder pensar esos problemas. Sobre todo un problema como esta pandemia, que es casi un evento total, digo, atravesó todos los elementos de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Entonces, creo que ahí hay una cuestión interesante. Entonces, la vacuna no va a resolver el escenario, va a ser una gran contribución. Y lo que está marcando también Cuba es que me parece que no solamente es la vacuna, sino un sistema social que preexistía, existe y lo va a suceder. Digo, hablar sobre el futuro es algo absolutamente incierto, pero digo, hay ahí un proyecto que viene caminando en ese sentido. Entonces, se van a seguir manteniendo los esquemas de vacunación, el acceso igualitario a la salud. Entonces, digo, eso marca un escenario diferente que a mí me parece que permite repensar para qué queremos una vacuna, ¿no? ¿Para qué queremos una tecnología dura? Porque vamos a tener, claramente la pandemia vino para instalarse y para marcar un escenario en donde nuevamente tenemos que convivir con un virus más, uno de los tantos virus que tenemos, una de las tantas zoonosis que andan dando vueltas. Entonces, la vacuna no va a resolver ese escenario, lo va a resignificar, pero claramente lo que van a resignificar eso son las preguntas que tenemos para hacernos respecto de eso. Muchas de las cosas empiezan a estar mucho más claras y parece que no era tan desatinado algunas de las cosas que levantábamos desde la salud colectiva, la salud pública, la medicina social. Ejemplos, por ejemplo, que permiten también ayudar a pensar el caso cubano. Fíjate, el tema del turismo. El tema del turismo es, hoy como está sostenido, armado y diseminado, es insostenible. Hay que repensar eso. Bueno, tendrá que ser un turismo más ecológicamente sustentable, que dialogue de otra forma con los diferentes contextos sociales. Ese es un elemento muy importante. Los sistemas productivos. Nuevamente vamos a tener que pensar el tipo de salud, de la organización de salud que queremos. Son todos escenarios en el cual yo creo que la vacuna es una muy buena contribución para repensar nuestras preguntas respecto de los grandes problemas de salud, qué es lo que pasa en términos sociales, etc. Sí, bueno, justamente, ¿no? Muchos análisis plantean que el tema del COVID vino a traer sobre todo, a poner en la opinión pública el tema de las desigualdades, ¿no? El aceleramiento también de las desigualdades sociales que atravesamos sobre todo países de América Latina, ¿no? En este caso, que hoy es el epicentro del COVID. Andrés, quizás como profundizando un poco más, saliendo un poco quizás de la cuestión del coronavirus, pero relacionado con eso,
recién mencionábamos que habías estudiado en Cuba, te consultábamos por el sistema de salud, pero ahora te queríamos preguntar, ¿no? Ya que somos una radio, un medio de la universidad, ¿qué podés destacar, qué nos podés contar del sistema educativo cubano? Fue tu experiencia, ¿no? Contarnos del sistema de educación superior cubano, que también te parezca interesante poder compartir con nuestras audiencias. Bueno, digo, el modo en el que yo me fui a estudiar a Cuba era un momento muy particular, era el año 99, digamos, un escenario de retroceso, todos conocemos lo que pasaba en ese momento en la Argentina y terminó pasando después en el modo en que eclosionó. Entonces, en ese contexto, digamos, Cuba, que seguía asediada, que seguía bloqueada, y además en ese momento había sucedido el huracán Mitch, que digamos, se llevó un montón de vidas en Centroamérica. Digamos, con ese contexto, Cuba lanza un proyecto de abrir una escuela latinoamericana de ciencias médicas, para poder dar respuesta, o sea, con el compromiso de formar gente para que vuelva a sus lugares. Y además un escenario en el cual, digamos, estaba todo cerrado. Entonces, Cuba decide abrirse nuevamente apostar al contexto latinoamericano y convoca a las juventudes que quieran formarse en salud. En ese sentido fue una apuesta y un proyecto solidario, humilde y generoso para el contexto latinoamericano. Por supuesto que no pagamos nada. Una carrera de medicina en ese entonces era alrededor de $50.000 formar un médico, es decir, mucho dinero, y lo hizo absolutamente gratis, incluso garantizando materiales de estudio, insumos, desde el delantal a la vestimenta que llevábamos para ir a trabajar en cualquiera de los escenarios que implicaba la formación en Cuba. Y además de juventudes de toda América Latina. Es decir, no era nuevo eso para los cubanos, no era nuevo porque tenían un fuerte internacionalismo con África, escenarios puntuales de formación con diferentes espacios en América Latina, pero bueno, esto significó un salto importantísimo, ¿no?, en ese proyecto. Bien, Andrés, volviendo un poco recién hace un ratito estabas mencionando la situación acá en la Argentina particularmente, ¿no? Comentabas que en algunas provincias está el sistema de salud muy privatizado. ¿Y qué análisis nos podés compartir respecto de los avances o de, bueno, estos acuerdos que se están haciendo en relación a poder tener la vacuna aquí en la Argentina? ¿Cómo los protocolos, digamos, cómo nos podés caracterizar un poco esta situación general, ya yéndonos a la Argentina puntualmente? Me parece que es una excelente noticia y digamos que va a significar desde fuentes laborales a transferencia de tecnología, pero bueno, hay varias discusiones todavía que hay que saldar y hay que ver cómo se van desarrollando, ¿no? Una de las que te decía es, bueno, ¿cuál va a ser el papel que va a tener el Estado en esto? ¿Va a ser un financiador? ¿Cuál va a ser el papel que vamos a tener como Estado en esta cuestión de la vacuna? Está bien, digo, uno de los elementos que más claro apareció y fue puesto en la mesa desde el inicio es que, obviamente, que si esto llega a funcionar, porque ese es el otro tema, hay que ver, digamos, los resultados de efectividad y seguridad, etcétera, clínica, pero siendo así, bueno, nosotros obviamente estaríamos priorizados en la distribución de esa vacuna. Pero justamente esa es una de las grandes discusiones que se vienen. Digo, ¿cuál va a ser el papel que va a tener la Argentina en esa distribución? ¿Vamos a financiar? ¿Vamos a ser parte de uno de los países priorizados? Bueno, el ministro de Salud ha planteado que sí, que vamos a estar en esa priorización. Pero más allá de eso, me parece que también marca las posibilidades que hay en Argentina de poder desarrollar tecnologías que pueden estar a nivel internacional. El hecho de poder, parte de todo ese desarrollo, hacerlo acá y otra parte en México, me parece que marca, primero, la fortaleza que tenemos.
Fortaleza que fundamentalmente viene del sector público. Esa es una cuestión. Aunque obviamente los financiadores de esta vacuna son privados. Pero bueno, ese es un elemento importante que va a significar un impacto importante para el sector científico tecnológico en Argentina, que venía en retroceso. Pero bueno, que tiene muchas potencialidades. No solamente estamos participando como Argentina en este ensayo de la vacuna, convenio con Oxford, etcétera, sino que ya también hay candidatos, hay, estudios de la Universidad Nacional de San Martín, está haciendo en fase 1 algunos estudios para candidatos vacunales. En ese sentido, me parece que son escenarios muy interesantes. Me parece que en el contexto regional, Argentina está bien, aunque obviamente estamos en la gran discusión de que vienen aumentando los casos, etcétera, donde obviamente, en términos nacionales, te diría que, a pesar de que es preocupante, etcétera, me parece que estamos bien. Ahora, el problema es que la Argentina son muchas Argentinas, y ahí yo creo que hay una discusión importante. Hay muchas Argentinas y te diría que tenemos muchas Buenos Aires, o AMBA, para decirlo, en las provincias. Y eso es lo que estamos viendo, es lo que está pasando en Chaco, es lo que está pasando en Río Negro, es lo que está pasando en Jujuy, que es terrible lo que está pasando en Jujuy. Desnuda claramente una estructura racial discriminatoria importantísima, que es histórica, con los pueblos originarios de Jujuy, y lo que está pasando. Entonces, hay que ver cómo se va desandando ese escenario, ¿no? Veníamos de una provincia que se jactaba de ser 0 casos, y bueno, de repente se empezó a disparar. Y eso empieza a desnudar elementos de desigualdad enormes, históricos, ¿no? Que por otro lado existían en esa provincia. Entonces, en términos generales, el mapa de la Argentina es bueno. Ahora, obviamente que como nacionales, como locales, me preocupan las múltiples Argentinas que tenemos en este escenario. Y eso sí es preocupante. Ahí yo creo que hay cosas muy preocupantes, pero que marcan algunos escenarios posibles de seguir, apuestas que son viables, necesarias, donde la participación del Estado es un elemento importante. No quizás la forma clásica de participación, si se quiere, vamos a decirlo así, muy paternalista, ¿no? Sino que un escenario que tenga un diálogo con la comunidad, con las poblaciones. Me parece que ahí hay elementos que están marcados que señalan por dónde podemos ir. Un sistema de salud público que está claramente, da mejor respuesta frente a esto que el sector privado. No es una interpretación ideológica mía, es lo que muestran los datos. Entonces, creo que ahí hay varios elementos. Bueno, y al principio, ¿no? Estábamos contando que sos el director del doctorado en salud colectiva de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de Lanús. Y te queríamos consultar, ¿no? ¿Cómo se relaciona el trabajo de formación que ustedes están desarrollando con el contexto de esta pandemia de la que estamos conversando? Bueno, nosotros venimos monitoreando el desarrollo de la pandemia y haciendo los análisis de los datos que hay y problematizando el escenario de la pandemia desde el punto de vista de la salud colectiva. En ese sentido, la apuesta del instituto y las carreras que están relacionadas al instituto, que tienen los diferentes perfiles. Tenemos un perfil más profesionalizante, si vos querés, o más vinculado a los escenarios de prácticas asistenciales, promoción y prevención, como son las especializaciones, que ahí tenemos un conjunto de posgraduandos que está inserto en esa discusión, con lo cual hay un diálogo permanente. Y después las carreras, si querés, más académicas, la maestría, el propio doctorado, donde seguimos discutiendo esta problemática respecto de la pandemia, además de los proyectos de colaboración internacional. Ahí nosotros tenemos en el sitio del instituto, publicamos varias de las estadísticas, resumen, para poder ver cuál es el escenario, que tiene una mirada sobre el escenario latinoamericano, porque somos parte de un proyecto de investigación de lo que pasa en términos de salud urbana, cómo el desarrollo urbano impacta en la salud, y este es justamente uno de esos
escenarios interesantes, y además también eso en articulación con el desarrollo, digamos, de una revista que está muy bien posicionada en el escenario académico regional latinoamericano, y que es también parte de esa discusión respecto de cómo se puede pensar este escenario en términos de la ciencia. Entonces, que es también un escenario absolutamente desigual. Vos pensás que si el circuito de publicación implica desde ir de capturar los fenómenos por la observación y atravesar toda una serie de diseños, etcétera, para finalmente publicar esos artículos, ¿no? Esos resultados y comunicarlos a la comunidad científica, además de los medios no científicos, bueno, básicamente el mercado editorial está concentrado en 4 grandes empresas editoriales que son las que más facturan. Nosotros tenemos una revista que es Open Access, no tenés por qué pagar, que es de la universidad, es un proyecto de la universidad que está financiado por la universidad y que se ha posicionado muy bien gracias a la apertura de la universidad, y que disputa en ese escenario de revistas industrializadas, de la gran industria, porque es justamente otro de los elementos que dificulta el acceso al conocimiento científico. Esa es la discusión que tenemos en un contexto como en el de Argentina. Imagínate lo que le pasa, retomando a la invitación que ustedes me hacían para reflexionar con los cubanos. Es una pelea desigual. Pero bueno, otro de los elementos que marca la pandemia es que ha obligado a que muchas de estas empresas que ganan muchísimo y movilizan muchísimo dinero hayan tenido que abrir sus publicaciones. No les quedó otra. Los grandes conglomerados mediáticos han tenido que liberar una parte de sus contenidos. No toda la que quisieran, pero igual esto, digo, ojalá que todo esto cambie en algo. Yo tengo algunas reservas, pero ahí hay otro tema que desde las carreras y el instituto lo estamos desarrollando. Bien, muchas gracias, Andrés Trota. Estábamos conversando con Andrés, que es médico, magíster y doctorado en epidemiología, director del doctorado de salud colectiva de la UNLA, que estábamos conversando recién. Muchas gracias, Andrés, por la mirada que nos compartiste. La verdad que nos dejás con un montón de reflexiones para poder entender también desde una perspectiva geopolítica esta pandemia y la particularidad del caso cubano, que también tiene muchas lecciones para dar al mundo. Así que gracias, y seguramente, bueno, vamos a estar convocándote en alguna otra oportunidad para que nos cuentes más proyectos a nivel regional que están llevando adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes, Magali. A todos. Un saludo. Un abrazo grande.